Hola, nos encontramos con Eduardo Plasencia, investigador gastronómico, y queremos hablar un poquito hoy sobre si la gastronomía es arte o ciencia. Hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Buenas tardes. Bueno, te invito a un pequeño debate entre tú y yo, a ver si la gastronomía es un arte o no. Encantado, es un tema que me encanta explorarlo. En mi opinión, lo que le llamas arte es algo que te crea emociones, ¿no? Que te transmite cosas. Se podría considerar algo así cuando es una pintura, Sí. cuando oyes una canción, cuando lees una poesía, algo que te transmite algo, ¿no? Cuando tú ves un platillo perfectamente bien hecho, al verlo te puede llegar a transmitir algo, y al probarlo, a mí me ha pasado que de pronto te vas a otra época de tu vida y te causa una emoción fuerte, ¿no? Entonces, quizá tomando esos puntos, yo pienso que sí podría llegar a ser arte. Considerada como arte. Yo siempre me he inclinado más por el área de la ciencia. O sea, me parece que a la hora de definirla como una disciplina, de reconocerle técnicas y de reconocerle capacidad para gestionar su propio lenguaje, sus propios métodos, crear o generar o desarrollar conocimiento con base en metodologías, me parece que está mucho más pegada a la ciencia. No deja de emocionar, eso no le quita la posibilidad de emoción. Muchos científicos te dirán que lo mismo han de sentir con un plato que sienten al ver una teoría o un teorema comprobado en matemáticas. Se emocionan. Digo, cada quien tiene perfiles distintos. No es un argumento definitorio, pero al final también es bien cierto que la gastronomía como disciplina, es decir, como ciencia o como una nomenclatura científica, puede llegar a tener alcances que sean más ordenados y que a lo mejor puedan trascender mejor. Esa es una postura que no necesariamente es correcta, pero pues sí es mía. Es como la comparto con algunas personas, creo yo, ¿no? Yo no podría vivir nada más ojalá nunca me pase, ¿verdad? Sí, sí. Que no pueda comer nomás. De comer y beber, Okay. Buscando placer. Experiencia, exacto, más allá. Estoy hablando de estética, estoy hablando de sabores, lo mismo que busco cuando veo una obra de arte. Buscas lo mismo. O sea, hay técnica y busco estética y busco algo que me cause placer. ¿Cuál es nuestra finalidad última como cocinero? Yo me dedico a la investigación, pero al final del día soy cocinero. ¿Qué es lo que quiero? Sabor, expresar, generar placer. Pero eso significa una lectura de técnica lo suficientemente profunda como para que escribamos libros sobre eso y lleguemos a que tú te sientas exactamente lo mismo que tú sentiste al probar por primera vez una causa peruana, por ejemplo. O no sé qué plato es el que más te gusta en la vida y que a lo mejor yo me tardé 15 años en revisar qué fue lo que ha sucedido para que tú tengas esa experiencia nuevamente. Yo creo que aquí el asunto es que, en efecto, a la hora de que la persona tiene la capacidad de introducir el objeto de estudio, es decir, la obra plástica o la obra, en este caso culinaria, o la obra gastronómica, la come, se la ingiere, su percepción es totalmente distinta a la de las artes. Por eso las artes no necesariamente la reconocen directa y estrictamente como una disciplina artística, porque va de gane. Claro, tiene ventaja, claro. La puedes comer. Hay algo que sí le doy a favor a la gastronomía como posibilidad de arte. Casi todas las descripciones que utilizan las disciplinas artísticas para hablar de obras en particular son referencias culinarias. Es exquisita. Eso lo utilizamos para comer. Es exquisita, es deliciosa, es sutil, es suave, se siente, tiene textura. Es decir, siempre se describe a través de sensaciones organolépticas, es decir, de los 5 sentidos, pero que tienen que ver directamente con algo que te comes, ¿sabes? Te da recuerdos, sí, ¿no? Pero que al final siempre terminan definiéndola como si estuviéramos hablando de un plato. De ahí el cruce. Ojo, la gastronomía, y eso es lo que decía hace un momento, para mí la gastronomía, bueno, no es para mí, pero al final del día es la exploración que he hecho a lo largo de estos 10 años, la gastronomía tiene reglas específicas, ¿no? Es una disciplina que incorpora a otras disciplinas, es una disciplina que puede hablar y dialogar, y es más, dialoga con casi todas las disciplinas, tanto ciencias duras como ciencias blandas, es decir, desde la física y la matemática hasta la sociología o la antropología, y también dialoga con las disciplinas artísticas. Está en medio.
La cocina, que es su principal medio de ejecución, es la que puede integrar algunas técnicas justamente de las artes para poder lograr expresiones concretas. Pero la gastronomía como tal sí creo que es más una disciplina científica que una disciplina artística. Bueno, ahora la pregunta, ¿qué pasa cuando el público va al cine a ver una obra de arte, una película de arte? Cuando la gente va a un museo a ver pinturas, esculturas, etcétera. Cuando la gente va a un restaurante gastronómico, ¿no crees que sucede exactamente lo mismo? En cuanto a emotividad, dices tú. Sí, o sea, la gente está yendo a buscar una experiencia que los conmueva de alguna manera. A lo mejor en el caso del cine, estás elaborando mentalmente, claro que te provoca cosas, te puede provocar hasta asco, evidentemente, hasta asco, miedo, terror, lo que sea, pero al final, o sea, emociones negativas. Como la película, la del chef, el amante. Por ejemplo, que es te va llevando grotesca, hasta lo grotesco, en donde hay gente que no lo tolera, entonces pone o se retira o baja la vista o de pronto ya está pensando en las palomitas que se puede llegar a comer, ¿no? Bueno, ahí es donde creo que la gastronomía casi siempre la hacen a un lado, porque justamente tiene la ventaja de que el cocinero está buscando permanentemente el placer gustoso, es decir, la emotividad o la emoción que complazca y el gusto hedónico, pues. Una película de arte no necesariamente tiene que hacer eso, y las obras contemporáneas tampoco, por eso la rechazan también. Ya, también interviene ahí, yo pienso, la gratificación inmediata. Cuando tú te comes un platillo, es así, en el momento que la pruebas. En cambio, una obra de arte te vas familiarizando poco a poco. O sea, hay muchas que de entrada ni siquiera la entiendes. Correcto. ¿No? Y ya conforme pasa el tiempo, la vas haciendo más tuya ¿no? Yo creo que eso es lo importante, el que tú acabas de decir, el tema de entender, ¿no? ¿Por qué existen menús de degustación en los restaurantes? O sea, ¿por qué hoy en día, después del bully, que eso fue una de las grandes aportaciones, existen tiempos de 25, 30, 40, 45, 60 espacios de comida que son bocados diminutos que te van contando algo, ¿no? Son pequeñas sinfonías, son pequeñas creaciones, son obras literarias, es exactamente lo mismo, te van llevando hacia un lugar, requieren de una técnica, por supuesto, son discursos finalmente, ¿no? Y es ahí a lo mejor donde en estos últimos 20, 30 años, yo creo que empezamos a pensar y a reflexionar con mucho mayor seriedad y mucho mayor puntualidad, si es que la gastronomía sí puede ser elevada o puesta, no sé, en un rango de arte. Porque contiene ¿qué cosa? Tiene técnica, sí. Tiene creatividad. Sí. Métodos, balance, o sea, una metodología concretas. Te crea emociones. Sí. Te cuenta algo. Es expresión, sí. Expresión. Yo creo que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer un trabajo así, y justamente en una cátedra que hablaba del bully, ¿no? Lo más importante de esto es que en la definición mínima que existe de las palabras en la lengua española, que es las del diccionario de la Real Academia de la Lengua, arte y ciencia coinciden prácticamente en 4 de las 7 o 10 definiciones que tienen. O sea, en su mayoría parten de del mismo origen y coinciden exactamente en lo mismo que dices tú. En el tema de la emotividad y la expresión, o sea, de la generación de emociones, probablemente se distancian, pero lo más importante de todo es que sí generan lenguajes propios. La ciencia decide que esa es una de las diferencias notorias con respecto a la del arte y se empieza a separar. Empiezo a generar mis propias fórmulas, empiezo yo a no depender de la expresividad o de la creatividad o de la supuesta iluminación de alguien, sino de métodos muy concretos que son repetitivos, sistematizados y además magnificados o minimizados. ¿Sí me explico? O sea, al final del día termina sistematizando, no masificándolo, sistematizándolo todo. ¿Se podría sistematizar una obra de arte? Esa sería la pregunta. ¿Se podría sistematizar una artesanía? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Muchos de las personas que están en el mundo del arte califican a la gastronomía, a la cocina, como artesanía, no como arte. Porque un zarape no es arte y es artesanía. Porque se usa, pero si lo pones en una pared, en un marco, ¿se convierte entonces en un cuadro? ¿No?
Si yo un plato de Joan Roca, un plato de, ¿quién te gusta? De René Redzepi, le tomo una fotografía y la mando a hacer inmenso un póster, o la mando a hacer en pintura X, o la enmarco, la cristalizo y la enmarco, se convierte en una intervención artística porque yo decidí hacerla perenne, es decir, que no muriera. ¿Qué tanto tiene que ver la fugacidad entonces con que la gastronomía no pueda tener una nomenclatura de arte? Entonces, en conclusión, tú puedes decir que la gastronomía está en camino, si se toma seriamente, se sigue en todos los estudios y preparación, en convertirse en un arte como lo es el cine ahorita. Si deciden hacerlo así, sí. Yo creo más en que el camino está más claro para que pueda convertirse en una ciencia respetada por las academias de ciencias duras y blandas. No como expresión artística, sino como disciplina científica formal. Somos una licenciatura, al igual que licenciatura en arte, o en artes visuales o en cine, ¿no? Que ya existe. Pero creo más en el camino académico primero, para después en la nomenclatura de arte como tal, como solo expresión, ¿no? Entonces, ¿está bien? Pero a fin de cuentas, lo que quiera la gente, ¿no? Yo creo que todos tenemos nuestra cabeza, y si para uno comerse un platillo maravilloso lleno de color y texturas y formas es una experiencia artística, es un arte para esa persona. Totalmente de acuerdo. O ciencia. Y para otra persona que ve, oye, qué bueno está ese punto, ese término de cocción y todo, ahí viene ciencia. Dijeran antes, hace un par de añitos, y sin embargo se mueve. Habrá que ver que sí. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de Galileo Galilei cuando Sí. lo estaban medio quemando, que decía que El mundo era redondo. pues sí, algo, ¿no? Y decía que se ¿Me van a movía. quemar? No, está por verse, es que es lo lindo. Para ti el mismo término de cocción, que a lo mejor te puede significar datos sólidos respecto a la cocción de la carne, como o al artesano que lo hizo, o un comal de barro precioso que al final no te cuesta más de 50 pesos y decides que ese es un utensilio perfecto para poder lograr cocciones, aportar sabores y demás, pues a lo mejor resulta que tiene más de ciencia que de arte. Es depende de qué ángulo quieras ver. Yo, a la hora de sentarme a la mesa, me emociono. A la hora de pararme y seguir pensando, estoy haciendo ciencia. Entonces, a lo mejor, yo pienso que también en el mundo hay dos tipos de personas. Uno es la persona sensible, artística, ¿verdad? Y está el otro tipo de personas que son más científicos, más pragmáticos. Entonces, a lo mejor depende de Tu postura, del consumidor. del consumidor. Para no se nos olvide que hace 500, 600 años empezaron los primeros inicios, o un poquito más, de la universidad, de ese lugar donde la academia es universal. O sea, lo mismo Da Vinci le daba a estudiar música que hablar de pájaros, que escribir poesía, que soñar cosas y hacer máquinas. ¿Me explico? Creo que esa idea del hombre de renacimiento, del hombre universal, el que tiene la capacidad de tener emociones muy fuertes y además expresarlas y vivirlas y además compartirlas, que es lo bonito, pues igualmente tendría la posibilidad de hacer ciencia sin ningún problema. Creo que a veces nos debatimos en este planeta de a ver qué lado estás para definirte. Hombre, nomás es que es disfrutar desde qué ángulo quieres. Exacto, como quieras, bueno, ya sea del lado científico o del lado Yo creo que sí. artístico. Yo creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Lalo. No, hombre, a ti, Karen. Gracias.